Eh, Hola, buenas noches a todos. Qué rico nuevamente en nuestro estudio de Mateo. Entonces, hemos estado estudiando el capítulo 7. Igual que los otros capítulos, lo dividimos en varios estatutos. Hemos visto los estatutos de humildad, los de necesidad. Y esta semana vamos a estar viendo la última parte del versículo del capítulo 7, perdón, y lo vamos a llamar los estatutos de estabilidad. En este momento voy a leerles Mateo 7, vamos a leer de los versículos 13 al 29. La puerta angosta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol bueno produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Bueno, estuvo un poquito largo, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. En los primeros versículos, desde allí se nos está hablando, estamos viendo unas grandes comparaciones. Lo primero que vemos son dos puertas, nos habla de dos puertas, una ancha, que es el mundo, y una angosta, que nos habla de Jesucristo. También hay una semejanza con dos árboles, uno que es malo, que serían los falsos profetas, y uno bueno, que viene a ser Jesucristo. También nos habla de cimientos, ¿no? De arena, que serían como los valores del mundo, y la roca, que serían los valores verdaderos o Jesucristo. Vamos a empezar hablando de esas dos puertas que nos habla allí.
Nosotros cada día nos vemos enfrentados con puertas, abrir puertas. Muchos, yo creo que a la gran mayoría nos gustan aquellas puertas anchas que no tenemos ni que tocar, sino que, uy, con nuestra presencia ya se abren. A todos nos gusta esa clase de puertas porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Eso no nos lleva como siempre a estar buscando la rapidez, la salida rápida para todas las cosas. Entonces, en todo momento ya nosotros tendemos a buscar las salidas rápidas en todo. Se nos presenta un problema de dinero, entonces ya antes de orar, de hacer cualquier cosa, o la tarjeta de crédito, un préstamo, si vamos de compras, entonces queremos el drive-thru, que es mucho más ligero, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. ¿Cuánto no nos gusta tomar atajos? O sea, si nos dicen de aquí a allá nos demoramos tanto, entonces no, pero por esta vía nos ahorramos tiempo, entonces tomamos atajos, nos gusta salir de las cosas muy rápido. Pero muchas veces de esos afanes y de esas carreras, pues lógicamente queda el cansancio, se llega como tomando un atajo, siempre de pronto nos ensuciamos, nos cargamos, hacemos tantas cosas que realmente a la larga como que no es muy bueno. Dios en su palabra nos enseña todo lo contrario, que todo lo que hagamos se requiere como un esfuerzo, ¿no? Que para nosotros cosechar primero tenemos que sembrar, hay que hacer algo no es que llegamos, me quedé mirando la tierra y ya voy a cosechar, ¿no? Primero hay que poner una semilla, hay que hacer un esfuerzo. Entonces, esa puerta angosta de la que habla Jesús no solamente se refiere a una puerta, algo para llegar a la vida eterna, sino que eso se refiere también a un estilo de vida, ¿no? Recordemos que Jesús es la puerta, pero en el momento en que nosotros abrimos esa puerta, o sea, recibimos a Jesús en nuestra vida, empezamos a caminar en una dirección diferente a la que nosotros teníamos, ¿no? Esta vida nos enseña algo diferente. Jesús nos enseña a vivir de una forma diferente. Y la entrada a esa puerta por Jesús es una entrada por fe. Entonces, ya de ahí en adelante, debemos empezar a aprender a vivir según los estatutos y las normas del reino, de lo que representa Jesucristo en nuestras vidas, de lo que ese rey ha establecido. Muchas personas pueden decir que ese estilo de vida se le puede llamar como vivir con restricciones, vivir con límites, ¿no? Pero a medida que nosotros aprendemos más y más de la palabra, entendemos que Dios no nos dio esa ley para limitarnos, como para tenernos allí encarcelados, sino para que nos vaya bien y tengamos una buena vida. Muchas veces hacemos todo lo contrario y decidimos seguir el camino del mundo, esa puerta ancha, ese camino amplio donde uno puede hacer lo que uno quiere, donde no hay límites de velocidad, sino que el gran highway para andar andar sin control de velocidad. Entonces, ese camino, pues lógicamente nos lleva a perdición, tanta velocidad es peligrosa, pronto encontramos abismos, podemos llegar más rápido, pero también tenemos mucho más peligro en estas vías. Entonces es lo que muchas veces nos gusta, ¿no? Poder, como hablábamos inicialmente, lo rápido y entre más rápido lleguemos mejor, pero muchas veces el irnos por las calles pequeñas, por ese camino angostico, como que nos
Lo que quiere Dios es que tengamos una vida plena, viviendo como cada etapa, haciendo cada stop en su momento, ¿no? Y disfrutando del paisaje. Cuando vamos en una autopista manejando muy rápido, no tenemos tiempo ni siquiera de mirar al alrededor, que es lo que nos da la rapidez. Entonces, allí está esa semejanza de las dos puertas, ¿no? Entonces, ¿qué puerta queremos seguir? ¿Esa ancha que nos da el mundo o esa estrecha que nos ofrece Jesús, que nos muestra que no es una puerta con limitaciones, sino una puerta con guía para que lleguemos a buen término, para que vivamos nuestro caminar en una forma diferente, no a las matanzas ni haciendo y deshaciendo, corriendo peligro por una autopista ancha. Eh, pasando, ¿quieres hablar de eso? Sí, pues que normalmente los seres humanos siempre estamos buscando atajos en la vida, ¿no? Y el no esperar, el buscar la dirección de Dios y todo eso nos lleva a cometer muchos errores. Hoy nomás estaba hablando con una persona acerca de la gente que se hace, por ejemplo, la lipoescultura. Van hasta Colombia y se hacen hacer una lipoescultura, gastan un poco de plata, corren el riesgo de que en esa operación muchos han muerto con el hecho de hacerse la figura, o sea, arreglarse la figura. Y resulta de que no tienen en cuenta de que cuando una persona no tiene el suficiente disciplina o el carácter para tener una dieta, para adelgazar, tampoco va a tener la misma disciplina para seguir con la lipoescultura, porque para conservarla, porque es que el problema es que cuando uno se hace la lipoescultura, la dieta que viene después es supremamente rígida para que no vuelva a quedar. Y por lo regular, yo creo que si no el 100%, el 99% de las personas que se hacen eso, eh, vuelven otra vez y quedan con el mismo peso, quedan con sobrepeso igual. Entonces, así es que queremos nosotros todo en la vida, o sea, queremos que adelgazar sin ningún esfuerzo, conseguir dinero sin ningún esfuerzo, agarrar dinero sin ningún esfuerzo y entonces, y así también queremos las cosas con Dios, o sea, queremos la unción de Dios, pero sin necesidad de orar, sin necesidad de leer la Biblia, sin necesidad de meditar en ella, sin necesidad de hacer nada. Entonces, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces queremos una buena comunión con Dios, queremos que todo nos vaya bien porque simplemente ese es nuestro anhelo y eso es la equivocación más grande que tenemos los seres humanos. Nos cuesta, es difícil, no es fácil porque yo en estos días estaba precisamente preparando un tema y yo decía, es que de verdad es difícil conectarse uno con Dios muchas veces porque no es que uno no, pues usted ya es pastor, usted ya la tiene, ya usted ya está al otro lado y no, es difícil porque hay mucho entretenimiento, hay mucha cosa que lo desvía a uno, hay mucha cosa que a uno le gusta también y que uno quisiera de pronto esparcirse o hacer cosas diferentes, pero es difícil mantener una comunión. Cuando yo le decía, Señor, o sea, ayúdanos porque es tan difícil uno poder estar conectado con Dios con tanta cosa que hay en este mundo, con tanta distracción, con tantas cosas que están pasando, con tanto problema, con tanto agite, con tanta situación tan difícil que pasa. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero pues si Dios lo puso en la palabra de Él, pues hay un camino estrecho que uno tiene que buscar la forma de ser intencional. Hace días veía un video de una canción cantada por judíos, ¿cuál era? Creo, no me acuerdo cuál era, Aleluya, algo así. Pero qué preciosa y se ve uno la devoción de esa gente, como verdaderamente ellos adoran. Yo decía, qué bueno uno poder llegar a un nivel de esa adoración, de poder uno tener a Dios como así, como de pronto ellos lo tienen, que de verdad que vale la pena. Bueno, continuando con esta lección, vamos a ver lo relacionado a los dos árboles. Dice, en el versículo 15, Jesús hace una advertencia sobre los falsos profetas.
Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. El problema del falso profeta es que parece ser bueno, pero no lo es. Aparenta ser uno del pueblo, pero en realidad se quiere aprovechar de ellos. Entonces, miremos qué es un falso profeta. Si vamos a Deuteronomio 13, del 1 al 4, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás y no a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. Mire que aquí nos habla claramente, el falso profeta puede hacer señales o milagros y por eso muchos creen en él, pero su mensaje va en contra de la palabra. Por eso es que es tan importante leer la palabra, conocer la palabra. Dice en la Biblia, vemos varios ejemplos de profetas que Dios enviaba cuando el pueblo se había desviado para llamarlos al arrepentimiento. Pero muchas veces también se levantaban profetas falsos que hablaban al pueblo lo que querían oír. Los falsos profetas les decían paz, paz, es decir, no les va a pasar nada porque son hijos de Dios. Por el contrario, el profeta de Dios decía, no vendrá paz, es decir, si no se arrepienten, tendrán que dar cuenta de sus malas acciones. Tristemente, mucha gente prefiere la dulce mentira que la amarga realidad y por eso muchos caen en las trampas de los falsos profetas. Mire que en Jeremías 6, del 13 al 16, encontramos algo, dice. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida del pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No se han avergonzado de nada, ni saben ni siquiera lo que es vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigue serán derribados, así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Entonces aquí nos está invitando a eso, a saber a quién escuchamos, a saber y hacer como esos filtros, ¿no? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos cuando alguien está hablando en contra de lo que dice la palabra. Mire que el Señor siempre nos da como la oportunidad de arrepentirnos y rectificar cuando nos hemos desviado. Recuerden que nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa, siempre tendemos a caer todos los días de una u otra cosa, siempre estamos fallando, pero el Señor nos llama al arrepentimiento y a rectificarnos cuando nos desviamos. Mire que es bueno todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos conocido, porque ya lo que está, ya nosotros, los de la iglesia, ya pueden distinguir cuando les están hablando mentiras y cuando les están hablando, cuando es un falso profeta. Muchas veces hay muchos devocionales que a toda hora hablan de, no es si no haga usted la lista o confíe en Dios, en las promesas de Dios, que eso le va a llegar. No es si no confíe. Y la gente lo sigue y eso es por montones. Pero uno que está leyendo la palabra de Dios, que está leyendo exactamente lo que dice la Biblia, está tratando de hacer las cosas, o sea, con el soporte de la Biblia, es tan difícil que a la gente no le gusta, porque a ellos les gusta que uno les hable y que les diga las cosas que quieren oír.
Y ese es el falso profeta. Lo que hacían esos falsos profetas de los que se tratan ahí son precisamente los que habían en el tiempo antes de llegar en Babilonia y agarrar a Israel. El profeta Jeremías, ¿ah?, advirtió al pueblo. le advertía al pueblo y le decía, y al rey y a la gente no le gustaba. Y dije, no, es que este ya viene con esas malas profecías. Nos gusta a estos que dicen que no, tranquilo, que no va a pasar nada. Paz, O sea, paz. tranquilos, pórtense como quieran, sigan siendo desleales, roben, sean infieles, hagan lo que quiera, que eso no es mentira, eso no va a pasar nada. Eso es lo que a la gente le gusta. La gente quiere que así como la lipoescultura, llegar y que no, así, por obra y gracia, las cosas sucedan. Entonces, cuando uno le dice, no, es que para que sucedan las cosas pueden suceder, pero usted tiene que ponerse en una dieta, hacer ejercicio. Ah, no, no, a mí no me gusta eso. Yo prefiero más bien la lipo. Más rapidito. No sé si quieren algo para aportar. Miren que Jesús nos enseñó otra forma de reconocer a un falso profeta y es por los frutos de su vida. Solo estamos viendo de los versículos 16 al 20. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo el árbol que no produce frutos buenos se corta, se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces aquí Jesús nos está enseñando que no nos dejemos impresionar si alguien hace milagros o profetiza, porque aún entre ellos se puede encontrar un falso profeta. Aquí se relaciona ese falso profeta, el profeta verdadero se relaciona con un árbol bueno, que se puede ver por su fruto, por sus acciones. Y el falso profeta también lo podemos distinguir por ese fruto. Más adelante vemos como el mismo versículo nos habla que el que da buen fruto es aquel que hace la voluntad de Dios. O sea, también una forma de identificarlo. Del versículo 21 al 23. Muy claro dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa palabra, miren que sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra que se traduce como maldad en el griego es anomía, que literalmente significa sin ley, nada de ley, no ley. Entonces ahí vemos cómo una persona que vive sin límites, sin ley, vive haciendo el mal. O sea, no tiene nada que lo guíe. Como lógica no va a dar un buen fruto, porque solo el que hace la voluntad de Dios es aquel que da buen fruto. Pablo nos enseña también a reconocer que la palabra debemos vivirla, debemos ponerla por obra. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y algo que tenemos que tener en cuenta y es que qué es el fruto, cuál es el buen fruto, porque es que muchas veces cree la gente que el buen fruto es tener dinero o tener cosas materiales. Entonces, una persona tiene su hogar destrozado, es un mala persona, es mal esposo, es mal padre, es de todo malo, pero tiene plata. Dice, la gente normalmente en Colombia, no sé, en México, dice, uy, ese tipo está muy bien.
porque tiene un buen carro, porque tiene una buena casa, y miden siempre el bienestar de la gente es por las cosas materiales, Por lo que pero no está dando fruto. O sea, ¿para qué yo quiero una casa grande si voy a tener que estar trabajando hasta los domingos? ¿Para qué quiero yo un carro lujoso si voy a tener que sacrificar tiempo con mi familia, tiempo con mis hijos, tiempo con la iglesia? Ya no me queda tiempo ni siquiera ir a la iglesia porque estoy tan ocupado. Y un devocional o un estudio de Mateo, no, ahorita no puedo porque es que tengo que trabajar horas extras y entonces, o sea, ¿de qué me sirve eso? Si no estoy haciendo lo que Dios me está mandando. Ah, sí, está consiguiendo mucho dinero. Qué bueno que tenga mucho dinero, pero ese no es el fruto y la gente se confunde de eso. Por su fruto los conocerán. Míreme la chequera, míreme el banco, míreme el carro, míreme la casa. Ahí me pueden ver el fruto. Y mucha gente incluso lo ven a uno que no tiene ni casa y dicen, no, mire, pobrecito, es que están, ellos, yo no sé, algo pasa porque es que no tienen ni casa. Hasta ofendido sale uno. Sí, y es cierto, Oscar, lo que habla Jesús es un fruto, pero un fruto espiritual, un fruto celestial, que sea un fruto eterno, no un fruto terrenal o material, ¿no? Que ciertamente el hombre lo que busca es, usted dijo, el fruto no es tener una casa, tener más dinero, tener Cosas visibles. cosas visibles y escrito está que todo eso se convertirá en polvo. Exacto. Y se convierte en polilla, ¿no? Todo eso no es nada, ¿no? Hasta hay un mensaje sobre eso, ¿no? De un rico y que, ay, pobre, si más tarde te van a llamar, ¿no? Tú decir que ya iba a morir, ¿no? Que Dios lo iba a llamar. ¿A dónde va a dejar todo lo que juntó, ¿no? Que tenía más y juntó más graneros y para reunir todas sus riquezas, ¿no? O lo de Lázaro, ¿no? Y el rico, ¿no? También. Y a dónde terminaron. Y el Señor mismo dice que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo, porque Claro. no corroen, no se rompen, ni la eso lo polilla. vimos Eso lo vimos ya. ya lo estudiamos. Pero miren que lamentablemente mucha gente se engaña a sí misma creyendo que está viviendo en el reino de Dios porque un día de pronto hicieron una oración o dijeron, sí, yo soy cristiano o voy a la iglesia los domingos por ahí de vez en cuando y hago alguna práctica religiosa. Entonces ya con eso creen que están caminando por esa puerta angosta, pero lamentablemente si Tengo sus casa. vidas no son transformadas y no viven según las leyes del reino, entonces aún no han entrado por esa puerta, aún están caminando por la puerta ancha. Es necesario que se vea un cambio, que nuestras vidas, después de que hayamos recibido al Señor, no es solo decirlo, es testificarlo, es vivirlo, es ser algo que se note, algo que sea visible, tanto, no en cosas materiales, sino en el estilo de vida. Claro. Y también desafortunadamente, a lo mejor mucha gente creyente tiene un pie en la puerta o en el camino angosto y el otro pie en el camino ancho, ¿no? El domingo me voy Como está dividido, ¿no? Y eso Dios no aborrece eso, ¿no? Sí. Y Sí. retomando el ejemplo que decía el pastor de la liposucción, ¿no? Es más fácil tomar ese camino grande, ¿no? Pero ¿qué tal se pone una dieta espiritual? La dieta espiritual, ese sí, tienen que dejar de comer, de tomar el alimento de todos los días. También. Y está al revés, la mentalidad está mal, es todo lo contrario, ¿no? Cambios de hábitos. Y lo más triste es que yo conozco varias personas que se han hecho la lipoescultura y perdieron la platica, están igual o peor de lo que estaban antes y resulta de que no les sirvió de nada, o sea, perdieron una plata, perdieron un tiempo, arriesgaron mucho para estar igual. Ujú. Entonces, el camino grande no nos lleva a ningún lado. Sí, bueno. Para continuar,
en estas comparaciones vamos con dos cimientos, que son la arena y la roca. Esto va del versículo 24 al 27. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Mire, aquí Jesús nos está hablando de dos clases de personas. Nos habla de un sabio, que es el que oye la palabra y la pone en práctica. Y habla también de un insensato, que es el que oye pero no la vive. O sea, que es el que muchas veces dice, ay, sí, yo soy cristiano, pero no está viviendo, no está mostrando ese fruto. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿está nuestra vida fundada sobre la roca o sobre la arena? Las pruebas de la vida lo harán evidente cuando lleguen los vientos, cuando lleguen las inundaciones, lo que venga. Si hemos vivido con esa religiosidad o decir, sí, es que yo soy lo que decía David ahorita, como estamos un día en la puerta angosta, pero otro día nos vamos un día por el camino angosto y el resto del tiempo por el camino ancho, allí esa solidez no está allí. O sea, viene el viento de lo que sea y se va a derrumbar porque no estamos edificando sobre algo sólido. Pero si uno pone en práctica la palabra, lo que uno aprende, no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Lógico, estamos en un cuerpo, una naturaleza pecaminosa y podemos caer, pero si siempre volvemos a nuestro cimiento, estamos allí poniendo en práctica lo que aprendemos día a día. Esto no es algo de que un día dije, ya lo aprendí todo. No, nosotros estamos en una carrera de día a día. Día a día vamos aprendiendo. El mensaje es muy simple. Dios nos llama a vivir su palabra. No solo a escucharla ni a recitarla de memoria, porque muchas personas pueden haber leído la palabra de Dios y recitarla, pero no la están viviendo. Entonces, de nada sirve, no es lo que hablemos, es lo que vivamos. Y es para lo que les digo, esto es algo de poner en práctica día a día, no solamente un domingo que vamos a la iglesia, sino de domingo a domingo, toda la semana, en todas partes, en el trabajo, en el colegio, en la casa, donde estemos. Mire que Santiago 1 del 22 al 25 nos reconfirma esto y dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, allí también se nos está ratificando eso. No es solamente lo que escuchemos un domingo, en el sermón, un miércoles, sino lo que vivamos día a día de lo que vamos escuchando. Mire que el mensaje de Jesús a lo largo de estos capítulos que hemos estado escuchando es exhortarnos a vivir en la fe en una forma real, o sea, no algo ficticio que sí, hoy escuché y ya, no, es algo real. Jesús terminó esta parábola, esta enseñanza, y la audiencia dice que quedó admirada. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas,
Las multitudes quedaron asombradas de la enseñanza, porque lo hacía ¿con qué? Con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Recordemos, en el tiempo los maestros de la ley religiosa la enseñaban, pero no la vivían. Jesús vino a enseñar lo que él vivía, por eso se veía la autoridad en él. ¿Sí, algo? No, ahí es donde uno gana autoridad, ¿no? Cuando uno de pronto puede, que uno que concuerde lo que uno hace con lo que uno habla. Porque a veces hablamos mucho, pero no hacemos lo que hablamos. Bueno, de estos estatutos de estabilidad que hemos estudiado hoy, Jesús nos muestra cómo lograr mantener la estabilidad espiritual en nuestra vida. Por eso se llama estatutos de estabilidad, que nos dice de mirar las dos puertas. La ancha, que es lo que el mundo nos ofrece, y la angosta, que es lo que Jesús nos muestra. Mirar los dos árboles. ¿Cuál es el que está dando el fruto bueno y cuál es el que es el falso profeta y cuál es el que nos está mostrando la autoridad y un fruto bueno, que es Jesús? Mirar los dos cimientos, o sea, la arena, esa vida inestable, sabemos que la arena tiende a ser movediza, o de la roca, que es Jesús, que es una vida estable, basada en sus enseñanzas y estatutos. Miren, el versículo 24 lo ratifica. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue. No solamente dice que el que escucha, sino el que la escucha y la sigue es sabio. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir siendo necio o quieres vivir siendo sabio? ¿Qué prefieres? Ese es como lo que hemos aprendido en esta lección del día de hoy. Con este final de este capítulo 7 de Mateo, llegamos también al final de lo que es conocido como el Sermón del Monte, que nos comprendió desde los capítulos 5, 6 y 7. Estuvimos estudiando estos 3 capítulos, dividiéndolos en estatutos. Dice, en Mateo 5 estudiamos los estatutos de felicidad, de responsabilidad y de autoridad. En Mateo 6 vimos los estatutos de sinceridad, seguridad y serenidad. En el capítulo 7, es el que acabamos hoy, vimos estatutos de humildad, de necesidad y de estabilidad. O sea, allí concluimos con esta parte. Estaba leyendo y encontré un escrito muy interesante acerca del Sermón del Monte y quiero compartirlo con ustedes. Dice, Mahatma Gandhi cuenta a Arun Gandhi que pasaba horas estudiando la Biblia y la vida de Cristo. En particular, le gustaba la filosofía expuesta por Cristo en el Sermón del Monte. Y en una conversación con Lord Irwin, ex virrey de la India, parece que afirmó, le dijo, cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. Incluso alguien le preguntó por qué no se hacía cristiano. Dicen que Gandhi respondió, cuando usted me convenza de que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, seré el primero en convertirme. Otra palabra que decía Gandhi era, qué buen líder tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Qué malos Cristo. seguidores tiene Cristo. Entonces, miren que estos estatutos, como los estuvimos estudiando, ¿cómo nos ayudan? ¿Cómo si nosotros podemos practicar estas cosas cuando se nos presenten las diferentes circunstancias?
podemos empezar a modelar a otras personas. Nosotros no sabemos quién está viéndonos. Nosotros tenemos ojos encima de nosotros todo el tiempo, en el trabajo, Los en hijos. el colegio, en la casa, empezando por nuestros hijos. Entonces, no es necesario que andemos todo el día con la Biblia debajo del brazo. Yo soy cristiano, pero estoy peleando con todo el mundo, estoy odiando a todo el mundo, estoy haciendo lo que le desagrada a Dios. Miren lo que dice: cuando usted me convenza de que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, seré el primero en convertirme. Nos queda para reflexionar si estamos mostrando a los demás que vivimos conforme a los estatutos que nos ha dejado Dios en su palabra, o conforme a las normas que formula el mundo. Como el mundo se maneja, lo que todo el mundo hace, ¿me baso en eso o en lo que Dios me dejó en su palabra? Y el mejor camino es el angosto, el mejor camino es el más duro, pero a veces es el más largo, pero es el seguro. Ese camino que nos lleva precisamente a tener esa unidad con Cristo, ¿no? Hace tiempo yo hablaba de un cuento de un pastor y ya ustedes lo conocen. De pronto los que nos ven vía internet de pronto lo han escuchado. Y era una vez ellos fueron a una montaña, una parte, un sitio donde se va al turismo, un mirador, y subieron por las escaleras. Cuando llegaron arriba, los hijos de él y otro muchacho vieron el carro allá abajo y dice: mire, bajémonos por aquí. Él le decía: bajemos por la escalera, que es el conducto. No, pero es que aquí está nomás el carro, mire. Entonces hicieron tanto, él dijo: ok, váyanse por atrás. Nosotros nos vamos con mi esposa despacio, mirando el panorama, tranquilo, y de pronto nos vamos a demorar más, pero entonces nos esperan allá. Resulta de que ellos se bajaron con la esposa, mirando el panorama, disfrutando de la bajada. Llegaron al carro y cuando llegaron, sorpresa, no habían llegado el hijo y los amigos. Y entonces ellos esperen y esperen. El caso es que como a la hora llegaron y resulta que llegaron todos empolvados, con sed, pelados porque se habían raspado, porque era una pendiente tan dura que muchas veces se resbalaban y se caían. Entonces, ese es un buen ejemplo. O sea, ok, tú puedes irte por la parte de atrás que supuestamente es más rápido y es más angosto y es más fácil, es más ancho, pero ¿qué va a pasar en el transcurso de ese camino? En ese proceso. Entonces, el mejor es buscar el camino angosto, buscar la manera de que Dios nos dé las herramientas, la fortaleza, la sabiduría para poder nosotros llegar a hacer las cosas como Él nos dice. Así se demore no más, no importa. Pero sabe que lo más importante, lo más bonito es que cuando nosotros esperamos en Dios, Dios nos va a recompensar. Y no es necesariamente dándonos lo que de pronto esperábamos, ¿no? Simplemente nos va a reconfortar de pronto en fe, en amor, en gozo, en paz, cosas que muchas veces uno pierde buscando las cosas por la puerta ancha. No sé si David o Nelly quieren decir algo. Esta es la final de la lección. No, pastor, todo claro. Que realmente es cierto. Y hablo yo personalmente que a veces, aunque uno, no sé, es creyente y busca la santidad, busca andar los caminos o en el camino angosto, no sé si, porque también el que va a intervenir es el enemigo, ¿no? El enemigo quiere que nosotros estemos en el camino ancho. Y además nuestra naturaleza pecaminosa también quiere ese camino, ¿no? Entonces, como creyente, por eso dice Jesús, velar, orar en todo tiempo, porque si uno está orando, ¿así qué quiere decir? Que tengamos esa comunión con Dios a través de Jesús, ¿no? Pero si nos olvidamos de orar, como usted lo dijo, pastor, olvidamos de leer la palabra, de practicarla, de congregarnos, de escuchar el servicio, de hablar
de predicar la palabra con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con la vecina, etcétera, en el trabajo. Si hacemos eso, el mundo, sin darnos cuenta, estamos andando en el mundo, en el camino ancho, ¿sí? Y ya cuando el Espíritu Santo es cuando dice, oye, ¿a dónde vas? Este no es el camino correcto, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo es el que nos guía también y el que nos aconseja y a veces nos jala la oreja, ¿no? Dice, no es este camino, ¿no? Y nos lleva, ¿no? Eso a veces, yo pienso, a veces es sutil, pero a veces nos hace esa reprenda, ¿no? Que a veces uno como que rehúsa, porque ahí está nuestro ego también, ¿sí? Pero es el correcto, porque Dios sabe, Él tiene el panorama, no es el mismo que nosotros tenemos, ¿no? El Dios ve desde el cielo, nosotros vemos nada más una parte, una mínima parte de un pequeño horizonte, ¿sí? Y pues es eso, ¿no? Que realmente nuestro fundamento, nuestros cimientos, que no tenemos que tambalear es Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Hay cosas que de pronto que no son tan trascendentales, ¿no? Digámoslo así, que uno pues trata a veces de hacer las cosas diferentes, pero eso que tú decías ahora último tiene mucho sentido. Nuestra base fundamental es Jesús, es la palabra de Dios. Sobre esas cosas nosotros no tenemos que tener ninguna duda y estar firmes en lo que la palabra de Dios dice. De resto, pues ya las otras cosas ya, por ejemplo, Claro. la vacuna, lo de la vacuna hay mucha gente que dice, ay, que si lo hago, no lo hago, pues hombre, es algo que si uno tiene confianza en Dios, a nosotros el Señor nos ha dado una palabra de que nosotros no nos va a matar ningún virus si Él no lo permite, que no nos va a caer ninguna peste ni nada, todas las bendiciones de cuidado que tenemos nosotros y las promesas del Salmo 91, ¿no? Que harán a tu Sí. lado 1000, 10,000 a tu diestra. Igual con la vacuna. Entonces, si yo tengo fe para que no me llegue el virus o si me llega no me tumbe, igual la vacuna. Si la vacuna tiene malas intenciones, ellos allá ya verá, pero en mi cuerpo no va a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque mi confianza está centrada es en Jesús, en la palabra de Dios. Y pues él dice en su palabra que nosotros, toda autoridad es impuesta por Dios y que las autoridades hay que obedecerla. Entonces esto hay que obedecerlo, pero pues no estamos como poniendo nuestra fe en juego por una vacuna, ¿sí me entiendes? Vivimos en este mundo y pues si hay que ponerla, se pone y listo, pero no lo estamos haciendo con ninguna adoración a nadie ni nada. Entonces, son cosas que a veces uno tiene que tener como esa sabiduría también, ¿no? De saber Claro, claro. de que las cosas, estamos en este mundo y hay cosas que hay que hacerlas y listo, pues, darle resultado a Dios. Amén. Claro, posar nuestra confianza en Jesús, en Dios, en sus promesas. Amén. Sí. Amén. Padre Dios, todos damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, porque hermosa es, Señor, y llena de sabiduría toda tu palabra, Señor. Todopoderoso. Que nos llegue a todos nosotros, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, en el camino angosto, Señor, Padre mío. Sabemos que como nuestro cuerpo que es polvo, es tierra, es pecaminoso, Señor. Este cuerpo, Ángelo, este cuerpo quiere andar en el camino ancho, Señor. Ayúdanos a no andar ahí, sino en el angosto, Señor, porque sabemos que estás tú, está Jesucristo, está el Espíritu Santo en nosotros, Señor. El Espíritu está, y con eso, Señor, somos más que vencedores, Señor Dios Todopoderoso, en todo, tanto en terrenal como en el espiritual, Señor Padre mío. Y confiamos en esa palabra, Señor, esa promesa, Señor Padre. Tus hijos y tus hijas, Señor. Bendícenos, bendice esta congregación, esta comunidad cristiana, a los pastores, a todos los que están escuchando en este momento, Señor, o escucharán más adelante por medio de este video, Señor. Bendícelos, bendice a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestras familias, hijos, hijas, Señor, nuestras mamás, todo, pues, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica, Señor, con amor, con humildad, con fe, con esperanza, siempre en tu Hijo, Padre. Gracias por todo, Dios Todopoderoso, todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, David. Muchas De gracias nada. Gracias, pastores. a los que nos ven. Y Dios les bendiga. Y la próxima semana estaremos en otro estudio más acerca del libro de Mateo. Bendiciones.